Dios lo bendiga. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos permita comprender las Escrituras, Señor. Que seas tú trayendo discernimiento, que seas tú, Señor, trayendo revelación a este estudio, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, para que seas tú glorificándote a través de tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús orado. Amén y amén. Vamos a comenzar el estudio del segundo capítulo de Apocalipsis y este video va a tratar solamente del mensaje a la iglesia de Éfeso. Voy a dividir Apocalipsis 2 en 3 partes para analizarlo de una manera más detallada, ya que hay mucha información en el capítulo 2 y vamos a empezar ese estudio con la iglesia de Éfeso y el mensaje que Dios da a esta iglesia. En Apocalipsis 2, verso 1 dice: escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. La palabra mensajero que está allí en el verso 1, en otras traducciones, es traducido como ángel. Esto no se refiere necesariamente a que se trate de un ser espiritual, sino que es la persona que trae el mensaje de Dios a la iglesia. En este caso, a la iglesia de Éfeso. Y estamos hablando precisamente del pastor. Lo que sigue en el verso 1, lo que está allí en amarillo, es la descripción de Jesucristo. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Ya habíamos visto en el capítulo 1 un poco sobre la divinidad de Jesucristo. Así que vamos a continuar. Para recordar un poco lo que hablamos en el capítulo 1, en el verso 20 del capítulo 1 dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces el mensaje está referido al pastor y a la congregación. Está referida a toda la iglesia. Vamos a continuar para ver qué es lo que dice el verso 2. Dice: yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia. Vamos a quedarnos allí. Cuando el Señor dice yo conozco tus obras, está diciendo el Señor de que Él tiene en cuenta todo lo que tú haces para el reino. Toda tu labor para el Señor, todo tu trabajo en el Evangelio es considerado para el Señor. La palabra de Dios dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero no solamente conoce tus obras, sino que el verso 2 dice que conoce tu dolor y tu perseverancia. Que a pesar de las aflicciones, sigues manteniéndote en el Señor y para el Señor. Lo que estamos viendo aquí es de que la iglesia de Éfeso abundaba en obras, pero también en sufrimiento, y era perseverante. Estaba activamente trabajando para el Señor. Dice la palabra de Dios en 2 ocasiones aquí que están en amarillo: y tu perseverancia, que el Señor conoce su perseverancia en el verso 2, y también en el verso 3 vuelve a recalcar: y tienes perseverancia, y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Entonces estamos viendo de que la perseverancia era una de las características fuertes de la iglesia de Éfeso. Tenía obras, tenía perseverancia y tenía sufrimiento por el Señor. Vamos a continuar. Y en el verso 2 dice: y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. ¿Cómo es que uno pone a prueba algo que está referente a la palabra de Dios? En este caso, un ministerio. Simplemente con la misma palabra de Dios es que uno puede probar si las cosas que se nos enseñan son de Dios o no. Así como lo hacían los de Berea,
que escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era cierto. Así también la iglesia de Éfeso ponía a prueba a aquellas personas que decían ser apóstoles y según la palabra no lo eran, y los hallaba falsos. Y actualmente estamos viendo en la iglesia de Dios cómo ha resurgido el apostolado, cómo algunas personas ya dejan de llamarse pastores para obtener el título de apóstoles. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que dice la palabra sobre el ministerio del apostolado. Citamos Efesios 2:20 que dice: estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Jesucristo mismo. En Efesios 2, verso 20 está hablando sobre la iglesia y que la iglesia tiene un fundamento, y este fundamento son los apóstoles y los profetas. Los profetas, referido al Antiguo Testamento, quienes profetizaban la llegada del Mesías, y los apóstoles, quienes evidenciaban la llegada del Mesías y su muerte y resurrección. Estos dos pilares son el fundamento de la iglesia, y Jesucristo es la piedra angular del edificio. Y vamos a ver aquí cuáles son las características del apóstol según la palabra de Dios, no según un consenso de hombres, sino según la palabra de Dios. Primer punto: haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Esto lo dice la palabra de Dios en Hechos 1:22 y 1 Corintios 15, versos 7 y 8. Segundo punto: comprobar su apostolado con señales, milagros y prodigios. Esto lo dice Hechos 2:43, Hechos 4:33 y Hechos 5:12. Y el tercer punto: haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo para ser apóstol. No que un hombre usado por Dios escoge a otro hombre para ser apóstol, sino que personalmente Jesucristo, sin necesidad de intermediarios, llama a una persona al apostolado. Esto lo podemos ver en Marcos 3:14 y en Hechos 10:41. Y estos versículos que ustedes ven allí en la pantalla son solamente para dar un ejemplo y un sustento bíblico a los 3 puntos que estoy mencionando aquí para ser apóstol. Sin embargo, hay muchos más versículos que pueden sustentar estos 3 puntos que estoy mencionando aquí. Ahora, para dar un ejemplo, les muestro aquí una imagen de un edificio. Esta imagen que ustedes ven aquí es de un edificio de 20 pisos. Vamos a imaginar que cada piso es un siglo. El primer piso sería el siglo I, el segundo piso el siglo II, y así hasta llegar al siglo XX, que sería el piso 20. Esto a manera didáctica para entender lo que está diciendo Efesios 2, verso 20. Entonces tendríamos lo siguiente: el siglo I en el piso 1 y el siglo XX en el piso 20. Y Efesios 2:20 dice lo siguiente: estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento o la base de este edificio tiene 2 pilares que, como había mencionado, son los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular del edificio mismo sería Jesucristo. En el siglo I comienza la iglesia con este fundamento. Se cumplieron las profecías, nació el Mesías, fue crucificado y resucitó. Y la evidencia de esto lo atestiguan los apóstoles. Esto en el siglo I. Ahora, desde el siglo II hasta el siglo XX no han habido apóstoles. No aparecieron apóstoles en la historia de la iglesia
desde el siglo I, que murió el último apóstol, hasta el siglo XX. A finales del siglo XX comienza a surgir o resurgir esta fiebre del apostolado. Y estamos viendo que entonces existiría un nuevo fundamento de la iglesia, que serían los apóstoles del siglo XX y siglo XXI. Y pongo apóstoles entre comillas, porque no se puede poner un nuevo fundamento en un edificio de 20 pisos. Su fundamento se sitúa en la base del edificio. Con esto no estoy diciendo de que las personas que se hacen llamar apóstoles, todas las personas actualmente, sean personas que no son salvas. El pensar que son apóstoles o no les hace perder la salvación, pero sí deben cuestionar a la luz de la palabra si realmente lo son. Sé que hay algunas personas que siguen mis enseñanzas y dicen ser apóstoles. Y sé que hay muchas personas que siguen mis enseñanzas y están en iglesias donde hay un apóstol. Pero esto realmente es contra la palabra de Dios. Y les digo con todo el amor en el Señor, busquemos primeramente la palabra de Dios para ver si lo que se nos enseña es cierto. Seamos como los de Berea. Y me he dado cuenta de que generalmente estas personas que dicen ser apóstoles les gusta el título de apóstoles, ya que según ellos y los que están en iglesias donde hay apostolado, piensan de que el pastor está debajo del apóstol y que el apóstol es mayor que el pastor. Esto también lo vemos en 1 Corintios 12:28, donde dice que Dios designa primeramente a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. Entonces veo de que es un problema más de ego, de tratar de ser mejor o mayor que los demás. Y sinceramente una persona que es llamada por el Señor no está luchando por un título, no está peleando por una posición en la iglesia. Una persona que es llamada por Dios trabaja por convicción, sin importar cómo se les diga. Ya que si realmente una persona quiere un título, yo preferiría en lo personal el de siervo inútil. Porque simplemente estamos haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer. Porque es del Señor hacer toda la obra del Señor. Es el Señor quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es de nosotros el buscarlo a Él, sino que Él nos busca primero y nos usa por misericordia, por gracia. La gloria siempre será para el Señor. Toda la gloria será siempre para el Señor. Y continuamos con el verso 4 y 5 que dice: pero estoy contra ti, por cuanto has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, iré a ti pronto, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Hemos visto en el primer versículo, en los primeros versículos, de que la iglesia de Éfeso contaba con algunas características muy agradables. Tenía muchas obras, era una iglesia sufrida y una iglesia perseverante. Sin embargo, había dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba trabajando por costumbre, por religión, y aún por religión uno a veces sufre por el Evangelio. Aún por religión a veces uno comienza a perseverar, pero no por convicción y amor al Señor, sino por costumbre. ¿Y cómo es que uno sabe que ha dejado su primer amor? Porque ya no hay comunión. Simplemente dejaste de lado la oración,
Dejaste de lado el buscar al Señor, de leer la palabra en tu lugar secreto. Y esto genera para cualquier creyente el vivir una vida de religión. Aunque esté sirviendo al Señor y aunque esté haciéndolo con convicción, pero si no busca al Señor en su lugar secreto, sería pura religión. Por eso dice el Señor en el verso 5, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. En la Biblia Jerusalén de 1976 dice lo siguiente: date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. El hacer las primeras obras es volverte a tu conducta primera. ¿Y cuál es esa conducta primera? Cuando estabas en tu primer amor, buscando al Señor, buscándolo fervientemente en oración, buscando su palabra, buscando su dirección en todo lo que haces. Eso es lo que debes hacer hasta el día de hoy. Debes de buscar al Señor y cuidar tu primer amor. Buscarlo a Él sobre todas las cosas. Preferirlo a Él antes que a ti mismo. Antes que tus propios planes, que estén los planes de Dios. Y deja que el Señor te conduzca, aunque tú no lo entiendas. Si el Señor te conduce, estás yendo por el camino correcto. Estás haciendo bien las cosas. Y el verso 6 dice lo siguiente: no obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Quiénes fueron los Nicolaitas? La Biblia no da indicios de quiénes fueron los Nicolaitas. Esto ha sido un tema de debate por siglos. Sin embargo, lo más sustentable es de que los Nicolaitas eran partidarios de la secta Nicolaos. Y Nicolaos viene de la palabra Strong, G3532, que significa vencedor sobre el pueblo. Es decir, de que los Nicolaitas tenían como doctrina en su secta la jerarquía eclesiástica. ¿Qué significa esto? Que el nivel espiritual de una persona se podía medir según su posición en la iglesia. Es decir, que mientras más rango tenía la persona en una iglesia, era una persona con mayor crecimiento espiritual. Algo que es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero esto nos recuerda también las organizaciones piramidales que hay en ciertas iglesias el día de hoy, en donde vemos personas que se afanan incluso por escalar esa pirámide y cada vez llegar más a la cumbre. No busques títulos, no busques posición, busca a Cristo, busca comunión con Dios. ¿Quieres un título? Siervo inútil es perfecto, tanto para ti como para mí. La gloria es solamente para el Señor, no para el hombre, no para nosotros. Es solamente para Él. Recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 20, verso 25 al 27, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Esto es totalmente distinto a la secta de los Nicolaitas. Continuamos con el verso 7 que dice: el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces se repite en la Biblia: el que tenga oídos, oiga. En este caso, el que tenga oídos, entienda. Esto significa que no es solamente escuchar, sino comprender lo que estás escuchando. Tienes que tener un discernimiento de lo que el Señor te quiere enseñar por medio de su palabra. Y continúa el verso 7 diciendo: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Esto quiero hacer un énfasis sobre la parte que está en amarillo: comer del árbol de la vida. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? Esto nos da como referencia a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y nos acordamos del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiero citar Génesis 3, verso 6, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas personas enseñan erróneamente de que el comer del fruto del que comieron Adán y Eva se trata de una relación sexual, que hubo una relación sexual entre la serpiente y Eva, de la cual nace Caín. Eso es una herejía. Yo tengo un video que se llama ¿Fue Caín hijo de la serpiente?, en donde hablo con argumentos bíblicos de que esto es imposible. Y de hecho, cito esto porque estamos viendo aquí también en Apocalipsis 2:7 de que al vencedor el Señor le dará de comer del árbol de la vida. Si las personas que piensan que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal significa una relación sexual, entonces, ¿por qué el Señor escondió el árbol de la vida para que no lo comieran? ¿Significa de que había la posibilidad, según ellos, de que haya también una relación sexual con el árbol de la vida? Y cito esto porque estamos viendo aquí Apocalipsis 2:7, donde dice el Señor que al vencedor le dará de comer del árbol de la vida. Sería una herejía aún mayor el pensar de que habría una connotación sexual en el comer del árbol de la vida. Pidamos al Señor discernimiento, pidamos al Señor que nos ayude a comprender las Escrituras, porque hay mucha herejía que se está infiltrando sutilmente en la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Yo te pido que tú bendigas cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu nombre glorificado, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo cada día revelación a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú nos guardes, que tú nos lleves en bendición, que tú nos conduzcas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesucristo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en el próximo estudio vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Y para terminar, quisiera agradecer a todas las personas que me han escrito a mi correo caminodevida.canada@gmail.com. También a todas las personas que me han escrito a mi Instagram personal, que ven allí en la flecha roja, y a todas las personas que han escrito al Instagram de Camino de Vida. También quisiera decirles de que próximamente estaré elaborando un bloque de preguntas y respuestas
Pueden enviar sus preguntas bíblicas a caminodevida.canadá@gmail.com o un mensaje a mi Instagram personal, porque próximamente estaré respondiendo con videos cada pregunta. Será un video corto por pregunta y avanzaremos simultáneamente con los estudios bíblicos. Dios mediante que esto se pueda dar, que toda la gloria sea para el Señor y para edificación de todos nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.